El ayuno es una de esas prácticas espirituales que a lo largo de la historia ha generado muchas preguntas. ¿Por qué deberíamos ayunar? ¿Qué espera Dios de nosotros cuando lo hacemos? ¿Es simplemente dejar de comer o hay algo más profundo en esta disciplina? ¿Cómo saber si nuestro ayuno es realmente aceptado por Dios? Estas son algunas de las dudas que muchos tienen, incluso aquellos que han ayunado durante años. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos y enseñanzas sobre el ayuno, pero lo cierto es que no se trata de un simple ritual o un acto externo que se pueda medir por el número de horas que pasamos sin comer. El ayuno que agrada a Dios va mucho más allá de la privación física. No es solo una cuestión de abstenerse de alimentos, sino de entrar en una sintonía profunda con el corazón de Dios. Entonces, ¿cuáles son los secretos de un ayuno que realmente agrada a Dios? ¿Qué detalles debemos tener en cuenta para que nuestro sacrificio tenga un valor espiritual? Comenzar un ayuno sin entender completamente su propósito puede llevarnos a un ejercicio vacío. A menudo nos acercamos al ayuno como si fuera una transacción espiritual. Nos abstenemos de algo con la esperanza de obtener algo a cambio. Pero, ¿es ese el enfoque que Dios espera de nosotros? En la Biblia, el ayuno no es solo un medio para recibir algo de Dios, sino un camino para transformarnos y alinear nuestros corazones con su voluntad. Es una herramienta para refinar nuestra vida espiritual, desprendernos de las distracciones terrenales y centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Dios busca en el ayuno un cambio interno, no solo una demostración externa. En Joel 2:12-13, el Señor dice: «Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor». Este pasaje nos revela un secreto clave del ayuno. No se trata de lo externo, sino del corazón. Rendir nuestro corazón a Dios, romper con el orgullo, el egoísmo y los deseos carnales, es el verdadero propósito del ayuno. No importa cuánto tiempo dejemos de comer o cuántos sacrificios hagamos, si no hay un cambio genuino dentro de nosotros. Uno de los errores más comunes es tratar el ayuno como un mero ritual o una rutina que se debe cumplir. Muchos se acercan al ayuno pensando que solo por cumplir con la abstención de comida, ya están cumpliendo con Dios. Sin embargo, Dios es claro en las Escrituras cuando habla de lo que realmente espera de aquellos que deciden ayunar. En Isaías 58, Dios reprende a aquellos que ayunan de manera incorrecta, preguntándoles: ¿es este el ayuno que he escogido? ¿Que un hombre aflija su alma por un día y siga cometiendo injusticia? Isaías 58, 5. Este pasaje nos muestra que el simple hecho de abstenernos de alimentos no agrada a Dios si nuestro corazón sigue lleno de orgullo, egoísmo o pecado. El ayuno que agrada a Dios es aquel en el que buscamos transformarnos a su imagen, donde nuestro deseo es alinearnos con su voluntad. Dios busca una sinceridad genuina, un corazón que verdaderamente anhele su presencia y esté dispuesto a cambiar. Isaías 58, 6-7 continúa diciendo: «El ayuno que he escogido es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo». Aquí vemos que el ayuno que agrada a Dios no solo implica abstenernos de comida, sino también romper con la injusticia, la opresión y el pecado en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Es una invitación a la acción, a cambiar tanto interna como externamente. Uno de los secretos más importantes del ayuno que agrada a Dios es que siempre debe ir acompañado de oración. En las Escrituras, el ayuno y la oración son mencionados juntos en varias ocasiones, ya que el ayuno por sí solo no tiene el poder de acercarnos a Dios. Sin la oración, el ayuno se convierte en una simple abstención física que carece de significado espiritual. En Mateo 17:21,
Jesús enseña que hay batallas espirituales que solo pueden ganarse con oración y ayuno. Esto revela que el ayuno es una herramienta espiritual poderosa, pero su efectividad se multiplica cuando va de la mano de una oración sincera y constante. La oración en el ayuno no es solo un medio para pedir cosas a Dios, sino una forma de intensificar nuestra comunión con Él. Al abstenernos de comida o de otras actividades, dedicamos ese tiempo a profundizar nuestra relación con Dios a través de la oración. Es en esos momentos de intimidad con Dios cuando realmente podemos escuchar su voz, recibir su dirección y entender su voluntad para nuestras vidas. Sin embargo, esta no es una oración superficial o de rutina. Es una oración ferviente, enfocada y con el corazón dispuesto a ser moldeado por Dios. Un ayuno sin oración es como una lámpara sin aceite. Está destinada a apagarse antes de iluminar. Otro aspecto fundamental del ayuno que agrada a Dios es la humildad. En Mateo 6:16-18, Jesús advierte a sus discípulos que no ayunen como los hipócritas, que hacen alarde de su sacrificio para ser vistos por los demás. Jesús les dice que, cuando ayunen, se laven la cara y se peinen, de modo que su ayuno no sea evidente para los hombres, sino solo para Dios, quien ve en secreto y recompensa en público. ¿Por qué esta insistencia en el secreto y la humildad? Porque el ayuno no se trata de nosotros, ni de demostrar nuestra espiritualidad a los demás. El verdadero ayuno es un acto privado entre nosotros y Dios, un tiempo en el que nos despojamos de nuestro ego y orgullo para buscar humildemente su presencia. La humildad en el ayuno también implica reconocer nuestra completa dependencia de Dios. Al abstenernos de comida, estamos reconociendo que no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El ayuno nos recuerda que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él, y que sin su intervención en nuestras vidas somos frágiles y limitados. En lugar de ayunar para impresionar a otros o para demostrar nuestra fuerza de voluntad, debemos ayunar con un corazón quebrantado y dependiente, sabiendo que es Dios quien nos sostiene en todo momento. Uno de los mayores secretos del ayuno efectivo es tener un propósito definido. Ayunar sin un propósito es como navegar sin una brújula. Podemos sentir que estamos haciendo algo, pero en realidad estamos perdiendo el enfoque. En las Escrituras, cada vez que alguien ayunaba, lo hacía con un propósito específico en mente: buscar dirección de Dios, interceder por una causa, pedir perdón por sus pecados o prepararse para un desafío espiritual. El ayuno es una herramienta poderosa cuando lo usamos para buscar la voluntad de Dios en áreas específicas de nuestras vidas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, el profeta ayunó y oró durante 3 semanas buscando comprensión y revelación sobre una visión que había recibido. Daniel 10:2-3. El ayuno de Daniel no fue simplemente una abstención de alimentos, fue una búsqueda intensa de la dirección y sabiduría de Dios. Asimismo, cuando Esther y el pueblo judío enfrentaban la amenaza de aniquilación, proclamaron un ayuno para buscar la intervención divina. Esther 4:16. Estos ejemplos nos enseñan que el ayuno debe estar motivado por un deseo genuino de entender la voluntad de Dios y alinearnos con sus planes. Cuando ayunamos sin un propósito claro, podemos perder el enfoque y caer en la rutina. Sin embargo, cuando tenemos una razón específica para ayunar, ya sea buscar respuestas, pedir dirección, interceder por otros o simplemente profundizar nuestra relación con Dios, nuestro ayuno se vuelve más significativo y efectivo. Preguntémonos, ¿qué estamos buscando en nuestro ayuno? ¿Queremos respuestas? ¿Buscamos sanidad, dirección, restauración o simplemente una mayor intimidad con Dios? Definir un propósito nos ayuda a mantener el enfoque y recordar que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar algo más grande. El ayuno que verdaderamente agrada a Dios no solo implica abstenerse de comida, sino que va de la mano con un profundo arrepentimiento
y contrición. El ayuno, cuando se realiza correctamente, nos lleva a un encuentro íntimo con nuestra propia condición espiritual. Es un tiempo en el que Dios nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y a menudo ese proceso comienza con un corazón arrepentido. Pero, ¿qué significa realmente arrepentirse? ¿Es simplemente pedir perdón por nuestros errores o implica algo más profundo? El arrepentimiento bíblico no es solo un sentimiento de culpa o tristeza por haber cometido un error, sino una decisión activa de cambiar de rumbo, de abandonar el pecado y caminar en la dirección opuesta, hacia la voluntad de Dios. El ayuno crea el espacio necesario para este proceso de introspección y transformación. Al renunciar a lo físico, la comida, los placeres, las distracciones, nuestros corazones y mentes quedan más abiertos para escuchar la voz de Dios y ver las áreas en las que hemos fallado. Es aquí donde el arrepentimiento genuino entra en juego. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6, se nos cuenta cómo el pueblo de Israel, reconociendo su pecado y alejamiento de Dios, se reunió en Mizpa, ayunaron y confesaron sus pecados. Este acto de ayuno no solo fue una forma de pedir ayuda o intervención divina, sino un momento de quebrantamiento y retorno a Dios. Ayunar sin un arrepentimiento genuino es como construir una casa sobre arena. Sin una base sólida de contrición y deseo de cambio, el ayuno pierde su poder y significado. En la vasta y opulenta Persia, en la época del rey Asuero, un reinado que se extendía desde la India hasta Etiopía, vivía un joven judío llamado Mardoqueo. Mardoqueo había sido llevado cautivo a Babilonia, donde se había asentado con su familia. Entre sus seres queridos se encontraba su prima, Esther, una hermosa y noble joven que había perdido a sus padres a una edad temprana. Mardoqueo, lleno de amor y responsabilidad, la había adoptado como su propia hija. La vida de Mardoqueo y Esther cambió drásticamente cuando el rey Asuero decidió organizar un concurso para elegir una nueva reina. Después de que la antigua reina, Vasti, desobedeciera al rey, éste se encontraba en la búsqueda de una nueva esposa que fuera aún más bella y obediente. Esther fue llevada al palacio junto con muchas otras jóvenes de todo el imperio, todas elegidas por su belleza. Mardoqueo, aunque se sentía preocupado por la seguridad de Esther en el palacio, le aconsejó que mantuviera en secreto su identidad judía. Con el tiempo, Esther ganó el favor de todos en el palacio, incluido el rey, quien la eligió como su nueva reina. A pesar de su esplendor y lujo, Esther guardaba su dolor y la angustia de su pueblo en su corazón. La historia dio un giro sombrío cuando Amán, un alto funcionario en la corte, fue ascendido a un puesto de gran poder. Amán era un hombre lleno de ambición y odio, especialmente hacia Mardoqueo, quien se negaba a rendirle homenaje y a inclinarse ante él. Esto llenó de furia a Amán, quien decidió vengarse no solo de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío. Con astucia y engaño, Amán se presentó ante el rey y le convenció de firmar un decreto que condenaba a muerte a todos los judíos en el imperio. El rey, sin saber que su propia reina era judía, accedió a la petición de Amán y firmó el edicto de exterminio. Al enterarse del decreto, Mardoqueo se vistió de saco y ceniza, una señal de luto y desesperación, y comenzó a clamar en las calles de Susa. Esther, al escuchar el llanto de Mardoqueo, se preocupó por él y le envió ropa para que se cambiara. Sin embargo, él se negó a aceptarla. Entonces, ella envió a un mensajero para preguntar qué le sucedía. Mardoqueo le reveló la terrible noticia sobre el decreto de muerte y la identidad de Esther como judía. Le instó a que fuera ante el rey y pidiera clemencia para su pueblo. Pero Esther se llenó de dudas y miedo. Sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada era arriesgado. Si el rey no la aceptaba, podría ser condenada a muerte. En ese momento crítico,
Mardoqueo le transmitió un mensaje profundo. Quizás para este tiempo has llegado a ser reina. Si callas en este tiempo, el alivio y la liberación vendrán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Las palabras de Mardoqueo calaron hondo en Ester. Aunque temía por su vida, también comprendió que debía actuar. Fue entonces cuando decidió que necesitaba buscar la intervención divina para enfrentar la crisis que se cernía sobre su pueblo. Ester se dirigió a Mardoqueo y le dijo: «Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también ayunaré con mis doncellas, y así iré al rey, aunque es contra la ley, y si perezco, que perezca». El ayuno de Ester no era simplemente un acto de privación, era un medio para buscar la guía y el poder de Dios en un momento de crisis. Junto con su pueblo, dedicó esos 3 días a la oración, clamando por dirección y fortaleza. Durante esas largas horas, la incertidumbre y el miedo eran palpables, pero también había un profundo sentido de unidad y propósito. Los judíos de Susa se unieron en un clamor de súplica, confiando en que Dios escucharía sus oraciones. Cuando el 3er día llegó, Ester se preparó con gran cuidado, se vistió con su mejor atuendo y se presentó ante el rey. Al cruzar la puerta del palacio, su corazón latía fuertemente. Cada paso hacia la sala del trono era un recordatorio del riesgo que estaba tomando. Sin embargo, cuando el rey la vio, extendió su cetro, señalando que le otorgaba la bienvenida. Ester, sintiéndose aliviada pero aún nerviosa, se acercó y le ofreció un banquete al rey y a Amán. Durante la comida, el rey le preguntó qué deseaba. Ester, consciente de la gravedad de la situación, decidió no revelar su petición en ese momento. En su lugar, invitó a ambos a otro banquete al día siguiente, donde podría expresar sus verdaderas intenciones. Amán, después de disfrutar del banquete, se sintió inflado de orgullo. Sin embargo, su alegría se desvaneció cuando vio a Mardoqueo en la puerta, sin rendirle homenaje. Enfurecido, decidió construir una horca para Mardoqueo y presentó su plan al rey. Esa misma noche, el rey Asuero no pudo dormir. Decidió leer el libro de las crónicas del reino y se encontró con la historia de cómo Mardoqueo había salvado su vida al descubrir un complot contra él. Al darse cuenta de que Mardoqueo no había recibido reconocimiento, pidió que se le recompensara. Al día siguiente, en el segundo banquete, Ester finalmente reunió el valor para revelar su identidad y la amenaza que pesaba sobre su pueblo. Con voz temblorosa pero firme, explicó al rey cómo Amán había engañado al rey para que firmara el edicto de exterminio. «Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si parece bien al rey, dame mi vida y a mi pueblo la vida», clamó Ester. Su súplica fue desgarradora. El rey, furioso, exigió saber quién había tramado tal cosa. Ester señaló a Amán, y la ira del rey se desató. El rey se levantó furioso y salió al jardín, dejando a Amán temblando ante Ester. Al regresar, encontró a Amán suplicando por su vida, arrodillado ante Ester. El rey, sin piedad, ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Así, el malvado funcionario recibió su merecido por sus actos de odio y venganza. Tras la caída de Amán, el rey emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse. Mardoqueo fue promovido a un alto cargo en la corte y se convirtió en un líder del pueblo judío. Ester, con su valentía y fe, había salvado a su pueblo de la destrucción. La celebración del éxito fue grande, y el día que se había decretado para el exterminio se convirtió en un día de alegría y festividad. La historia de Ester es más que un relato de valentía. Es un poderoso testimonio sobre la importancia del ayuno y la oración en momentos de crisis. A través de su ayuno, Ester buscó la dirección y el favor de Dios. Su ejemplo nos enseña que en tiempos de incertidumbre, el ayuno puede ser un medio para acercarnos a Dios, para buscar su sabiduría
y para unirnos en oración por aquellos que amamos. El ayuno de Esther no solo fue un acto de desesperación, fue una declaración de fe. Al unirse con su pueblo en este acto de sacrificio, mostró que a veces el camino hacia la salvación no es solo un acto físico, sino un acto espiritual que une corazones y transforma vidas. A partir de ese momento, el pueblo judío celebró el Purim, una festividad que conmemora su liberación. Cada año recordaban la valentía de Esther y Mardoqueo, así como la importancia de mantenerse firmes en su fe, incluso cuando enfrentan adversidades. La historia de Esther se ha transmitido a lo largo de los siglos como un ejemplo de cómo el ayuno, la oración y el coraje pueden cambiar el curso de la historia. Nos recuerda que, aunque a veces nos enfrentamos a circunstancias que parecen insuperables, con fe y determinación podemos enfrentar cualquier desafío y defender lo que es correcto. Así, el relato de Esther se convierte en un faro de esperanza, invitándonos a confiar en que nuestras acciones, impulsadas por la fe y el sacrificio, pueden tener un impacto significativo no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos rodean. Su legado perdura, mostrándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar y guiar el camino hacia la salvación. La historia de Esther es un relato que nos ofrece una profunda enseñanza sobre cómo la fe, el sacrificio y el coraje pueden transformar el curso de la vida, no solo para una persona, sino para una comunidad entera. Reflexionar sobre esta historia nos lleva a reconocer el poder del ayuno, el valor de la intercesión y la importancia de asumir con responsabilidad el propósito que la vida nos presenta. Uno de los temas más poderosos en la historia de Esther es el papel fundamental de la fe. Cuando Mardoqueo le pide a Esther que se presente ante el rey para interceder por su pueblo, ella se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su vida. Es consciente de que actuar podría costarle la vida. Sin embargo, a pesar de su miedo, decide confiar en Dios y encomendarse a Él a través del ayuno y la oración. Esta decisión no solo refleja su fe personal, sino que también moviliza a toda la comunidad judía de Susa para unirse en oración y sacrificio. La fe de Esther no es ciega ni fácil, sino una fe probada en el crisol del miedo y la incertidumbre. Esta historia nos enseña que en nuestras propias vidas enfrentamos momentos de profunda angustia y confusión, momentos en los que no vemos una salida clara o una solución evidente. En esos momentos, la fe nos invita a detenernos, a buscar la sabiduría y el discernimiento en algo mayor que nosotros mismos. El ayuno, en este caso, simboliza una búsqueda desesperada de la intervención divina. La lección es clara. A veces, cuando las soluciones humanas parecen insuficientes o imposibles, el acto de confiar en lo divino y desprenderse de nuestras propias seguridades materiales es lo que nos da claridad y fuerza para seguir adelante. El ayuno de Esther y los judíos de Susa no fue solo un acto ritual, sino una expresión profunda de su dependencia de Dios. El ayuno, desde tiempos antiguos, ha sido una herramienta espiritual para acercarse a Dios en momentos de angustia o para pedir su intervención en situaciones críticas. En la historia de Esther, el ayuno es la expresión más pura de humildad y entrega. Al renunciar al alimento y al agua durante 3 días, Esther y su pueblo se despojaron de todo apoyo terrenal, reconociendo que solo a través de la gracia divina podrían encontrar salvación. Este tipo de ayuno no es solo una abstención física, sino un sacrificio espiritual. Es un reconocimiento de que nuestras propias fuerzas y habilidades tienen límites y que en ciertos momentos lo único que podemos hacer es entregar nuestras vidas y circunstancias en manos de Dios. Es un recordatorio de que, cuando enfrentamos lo imposible, Dios tiene el poder de transformar las circunstancias más sombrías en oportunidades para su gloria. En nuestras propias vidas, podemos reflexionar sobre cómo manejamos los momentos de crisis. Acudimos primero a nuestros propios recursos
y solo cuando todo falla buscamos a Dios? ¿O entendemos, como Esther, que desde el principio debemos incluir a Dios en nuestras decisiones y en nuestras luchas? El ayuno, al igual que la oración, es una forma de hacer esto, una forma de demostrar nuestra dependencia y de buscar la guía de uno de los momentos más impactantes de la historia. Es la decisión de Esther de enfrentarse al rey, a pesar de saber que su vida estaba en peligro. En la cultura persa, presentarse ante el rey sin ser llamado era un acto punible con la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de gracia. Esther sabía que su destino, y el de su pueblo, dependía de la voluntad de un hombre que podría o no mostrarle misericordia. Sin embargo, después del ayuno, decidió enfrentarse a ese miedo y arriesgarlo todo por el bien de su pueblo. Este acto de valentía nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. Todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos situaciones en las que debemos elegir entre el miedo y el coraje. La historia de Esther nos muestra que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. A veces, estamos llamados a actuar en situaciones donde las probabilidades están en nuestra contra o donde el riesgo parece demasiado alto. La historia de Esther nos enseña que en esos momentos el coraje nace de la fe. Sabemos que nuestras acciones están guiadas por un propósito más alto y que, aunque no podamos controlar el resultado, estamos haciendo lo correcto. Esther no actuó solo por su propio bien, sino que intercedió en nombre de todo su pueblo. Este es un punto crucial de la historia. Su decisión de arriesgar su vida no fue egoísta, sino un acto de amor y responsabilidad hacia su comunidad. Mardoqueo le recordó que su posición como reina no era casualidad. Dios la había colocado allí para ser un instrumento de salvación para los demás. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida y las oportunidades que tenemos de interceder por otros. Muchas veces somos colocados en posiciones de influencia o poder no solo para nuestro beneficio, sino para ayudar a los demás. El desafío está en reconocer estos momentos y asumir la responsabilidad que conllevan. En nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros trabajos, podemos ser llamados a ser defensores o intercesores por aquellos que no tienen voz o que están en peligro. La historia de Esther nos anima a no ignorar estas oportunidades y a ser valientes en la defensa de los demás, incluso cuando hacerlo implique sacrificios personales. Otra reflexión poderosa de la historia de Esther es la unidad que se crea a través del sacrificio compartido. Esther pidió a todos los judíos de Susa que ayunaran con ella. No fue un ayuno individual, sino colectivo. La comunidad entera se unió en un mismo propósito, y esa unidad en el sacrificio creó un vínculo poderoso que en última instancia fue lo que les permitió superar la crisis. Esto nos enseña la importancia del sacrificio colectivo. En nuestras sociedades y comunidades, a menudo enfrentamos desafíos que parecen demasiado grandes para que una sola persona los resuelva. Sin embargo, cuando nos unimos en un mismo propósito, compartiendo las cargas y el sacrificio, podemos lograr grandes cosas. La historia de Esther nos recuerda que la unidad en tiempos de crisis es crucial y que, cuando nos apoyamos mutuamente en la oración y el sacrificio, somos más fuertes juntos. Finalmente, la historia de Esther nos muestra que la justicia prevalece, aunque a veces pueda parecer que el mal está ganando. Amán, quien había tramado la destrucción del pueblo judío, finalmente fue colgado en la horca que había construido para Mardoqueo. Este es un recordatorio de que aquellos que actúan con maldad y odio no triunfan al final. La justicia divina tiene su tiempo, y aunque a veces parezca retrasada, siempre se manifiesta. La historia de Esther es, por lo tanto, una historia de redención. A través del sacrificio, el coraje y la fe, el pueblo judío fue liberado de su condena y la justicia prevaleció.
Nos enseña que, aunque enfrentemos la adversidad, siempre debemos confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Su justicia es verdadera y al final, aquellos que obran con maldad no pueden escapar de su juicio. La historia de Esther y el ayuno es un llamado a vivir con fe, coraje y propósito. Nos invita a confiar en Dios en los momentos más difíciles, a ser valientes frente al miedo, a interceder por los demás y a unirnos en tiempos de crisis. Nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer insuperables, el poder de Dios y la unidad de la comunidad pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas. El legado de Esther es un ejemplo de cómo la fe y el sacrificio personal pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean.